electrocardiograma. Vamos a tener que a la luz de los resultados de la prueba de la semana pasada, vamos a tener que redefinir el curso y empezar a revisar o re-revisar algunas cosas, ¿ya? Hubo resultados bastante dispares, así que estamos medio preocupados, pero anduvieron relativamente bien, ¿ya? Sí, tenemos buenos resultados. Van a tener un feedback personal cada uno. Vamos a hablar hoy día de manifestaciones, entre comillas, sutiles de isquemia, ¿ya? ¿Cuál es el...? Ahí. Sutiles, y sutiles entre comillas porque vamos a ver que los fenómenos que vamos a ver no son nada sutiles y es interesante y es importante que nosotros los conozcamos y sepamos reconocerlo en el electrocardiograma desde el ingreso al paciente. Primer caso, un hombre, 24 años, ¿ya? Conversado un montón de veces que la edad no significa nada y que a pesar de que tenga 24 años puede perfectamente estar cursando con un síndrome coronario agudo. Dolor torácico opresivo, 45 minutos de duración asociado a náusea y sudoración. Con eso, desde el punto de vista, con lo que hemos conversado, síndrome coronario agudo, ese paciente está listo desde nuestro punto de vista. ¿Por qué? Porque es un dolor preocupante, altamente sugerente de que sea coronario, ¿ya? No podemos meter a este paciente en un track de UDT, en un fondo como dolor torácico de bajo riesgo, porque es de características coronarias, es de duración preocupante y asociado a síntomas neurovegetativos. Por lo tanto, independiente que tenga 24 años, vamos a hacer lo que hay que hacer. Ahora está absolutamente asintomático. Como antecedente, fuma 10 cigarros al día y es lúpico que está en tratamiento desde los 20 años, ¿ya? Si les gustan los factores de riesgo, hasta hace no mucho el lupus no era considerado un factor de riesgo, ¿ya? Actualmente se sabe que este paciente incluso a los 24 años puede tener enfermedad severa de tres vasos, ¿ya? Porque sufre un proceso de aterosclerosis acelerada, no solamente de las coronarias, sino de todos los vasos, ¿ya? Examen físico absolutamente normal, le tomaron un electrocardiograma que lo interpretaron como absolutamente normal, el médico de emergencia y el cardiólogo. Ese es el electro. Arellano, ¿qué te parece? Descríbelo. ¿Ya? ¿Ya? ¿Le ves algún signo de isquemia? Ya, perfecto. Los de segundo cállense porque están haciendo los bacanes, weón, cuando llegaron no hayan su perra había escuchado esto. Así que, bien. ¿Alguien de primero reconoce algún elemento patológico de este electrocardiograma? Bueno, este paciente lo recibió Matú. En ese momento, bueno, tiene un interés especial en el dolor torácico, en el electrocardiograma. Por lo tanto, le pareció, al igual que nos debería parecer a nosotros, que independiente que tuviera 24 años, el dolor torácico fue de alto riesgo. Por lo tanto, logró convencer al residente de la coronaria, en el fondo, y a su tratante de hospitalizar al paciente. Se le hicieron enzimas negativas y al día siguiente, esto fue como a las 2 de la mañana, al día siguiente el cardiólogo llegó picado porque le habían hospitalizado a este cacho, así que vio las enzimas negativas y lo mandó para la casa. 4 días después vuelve el paciente nuevamente con dolor, ¿ya? Enzima positiva en este momento. Y el electrocardiograma es el electrocardiograma del cuarto día de evolución. Manuel, ¿ya? Yo no le veo tanto en supra. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Ya, eso, bien, bien Manuel, porque eso es lo que hay que saber reconocer en el fondo. No tiene T invertida. Bueno, son T invertidas. Si se fijan bien, la T asciende, baja por bajo la línea de base y después vuelve a subir, ¿ya? Eso es lo que se llama una T bifásica, ¿ya? Donde tiene una parte que es positiva, después negativa y vuelve a la línea de base, ¿ya? Y vemos que tiene ondas T bifásicas en B2, B3 y B4, ¿ya? Este electro, acuérdense que este fue el primer electro, al 4 días antes, ya donde el paciente hizo el episodio de dolor, se le pasó. Este electro es altamente específico de una lesión
crítica de más del 95% de la descendente anterior. ¿Ya? Esto lo discutimos ¿con quién? Con Ascueta. Lo discutimos con Ascueta. Esto es lo que se llama el síndrome de Behrens. ¿Ya? En este día, el síndrome de Behrens. En este día, un infarto en curso. Es un síndrome coronario agudo. ¿Ya? Y es súper importante que entendamos la diferencia. ¿Por qué? Porque ni siquiera los cardiólogos, o sea, muchos saben, pero muchos no le creen. Y hay muchos otros que ni siquiera saben. ¿Ya? Muchos no le creen al síndrome de Behrens. Por lo tanto, tenemos que ser cuidadosos en a qué llamamos nosotros síndrome de Behrens y a quién le llamamos infarto. ¿Ya? Y vamos a ver cuál es la diferencia. Pero este electro al día 1, o sea, al día 0 en realidad, es específico, más del 95% de una lesión de crítica en la arteria descendente anterior, proximal. ¿Ya? Este es el paper original, 1982, y describe ondas T bifásicas en B1, o sea, en B2 y B3, más o menos B4, y como les decía, es específico de una lesión obstructiva crítica proximal de la descendente anterior. ¿Cuál es el problema de estos pacientes? Y es básicamente que es un muy mal lugar para tener una lesión del 95%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la DA suple en el fondo toda la pared anterior. ¿Ya? En el trabajo original, prácticamente todos los pacientes que tenían este patrón electrocardiográfico, entre el cuarto y el quinto día, hacían un infarto extenso de pared anterior. ¿Ya? Por lo tanto, lo que estamos viendo en el síndrome de Behrens no es un síndrome coronario agudo. Traduce solamente una lesión crítica del ascendente anterior. ¿Ya? Puede haber hecho dolor porque tuvo una pequeña placa, no lo sé. ¿Ya? Pero no es un infarto que esté, o sea, no es un síndrome coronario agudo. Por lo tanto, hay que estudiarlo precozmente, no hay que activar hemodinamia de urgencia. Por lo tanto, para que efectivamente cumpla el criterio que un síndrome de Behrens es un paciente que tuvo dolor, que ya no tiene, que tiene un electro, que no está cambiando, que tiene enzimas negativas, y que en el momento que lo estamos viendo nosotros está absolutamente asintomático. Ese es el síndrome de Behrens. No es esos cambios con enzimas positivas, eso es un infarto de pared anterior. Y eso sí se estudia ahora ya. ¿Entienden la diferencia, no? Bien. Hay dos patrones. Patrón tipo 1 no nos da absolutamente ningún problema porque hay que ser bellaco para que se nos pase esto. ¿Ya? Ondas T simétricas, positivas, invertidas en B2 y B3. El que nos da el problema es el tipo 2, ¿ya? Que es las ondas T bifásicas. Habitualmente interpretado por la máquina como alteraciones no específicas de onda T. No sé por qué los gringos le creen tanto a los informes. ¿Ya? Yo jamás en la vida he leído un informe que me da la máquina. ¿Ya? Pero al parecer, los médicos de urgencia norteamericanos en el fondo confían bastante en lo que o miran el informe de la máquina. La máquina sirve para lo que es muy bueno, es para la medición de los intervalos. ¿Ya? Y eso sí se puede mirar. ¿Ya? Cuánto mide el PR, cuánto mide el QT, algunas tienen el QTC, la frecuencia cardíaca, pero el informe, o sea, necesitamos una máquina para que nos dé un informe. Sin cambio en el ST, alteraciones del electrocardiograma son en pacientes sin dolor, como conversábamos, del Behrens. Enzimas negativas. Y recordar que no significa isquemia aguda, solo estamos viendo una lesión crítica en la descendente anterior. Más cuidados. Estos pacientes tienen mejores resultados si son manejados en forma invasiva. ¿Por qué? Básicamente porque tienen una lesión del 95% en un muy mal territorio. ¿Ya? El manejo médico en general no anda bien. El test de provocación de isquemia puede desencadenar infarto agudo. ¿Ya? La serie original, no sé cuántos pacientes hicieron muerte súbita arriba del treadmill. ¿Ya? Así que, por ningún motivo, mandar a este paciente un test de provocación de isquemia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque va a volver clave 8, código rojo, como se llame la cuestión que tenga en su institución, pero van a tener que ir corriendo a tratar de reanimarlo. Manejo médico no es efectivo para las lesiones proximales, y lo que tenemos que saber es que la historia natural es que ese paciente va a evolucionar con alta probabilidad, después de haber hecho un episodio de dolor, a un infarto extenso de pared anterior si es que no se maneja en forma invasiva. Cuarto, quinto, séptimo día, el 75% de los pacientes, por lo tanto, nos da tiempo, pero no es un paciente que yo voy a mandar para la casa y lo voy a destinar al cardiólogo con control ambulatorio. ¿Ya? Es un paciente que yo voy a hospitalizar y idealmente con un estudio invasivo precoz. Algunos casos.
bastante evidente, pero si se fijan esto no tiene superdesnivel por ningún lado. Y tiene la onda T que sube, baja y vuelve a subir. ¿Ya? Onda T bifásica y aquí está prácticamente invertida y simétrica. B4 también tiene las alteraciones. Ese es un Behrens. Otro caso, misma cosa, esto además, ojo porque tiene T negativa en par inferior. Por lo tanto, en un paciente que se presentó, si este paciente está con dolor en este momento, no podemos decir que es un Behrens. ¿Ya? Eh, ¿Qué conducta hay que tomar con él? Probablemente tomar el electroseriado. Podemos tomarle encima. O sea, tenemos que tomarle encima en realidad. Porque este es un paciente con un dolor preocupante. Para nosotros se acabó. O sea, ya está hospitalizado. ¿Ya? El que nos da el problema es el dolor atípico, de corta duración y que llega con estos cambios. ¿Ya? Ese es el paciente que se nos va a pasar. Otro ejemplo, para que se les quede grabado. Onda T hacia arriba, baja por bajo de la línea de base, que acuérdense que es el TP, vuelve a subir. ¿Ya? Onda T bifásica, B2, B3 y un poquito en B4. Este caso también lo recibió Matú, un hombre de 40 años, usuario de cocaína, había usado cocaína hace 16 horas aproximadamente, y se presenta al servicio de urgencia con dolor torácico. La cocaína es un factor de riesgo para hacer infarto, ¿no? Repito la pregunta, ¿la cocaína es un factor para hacer de riesgo para hacer un síndrome coronario agudo en la urgencia? ¿Sí? ¿Qué porcentaje de los pacientes que consultan por dolor al pecho y han consumido cocaína tienen un infarto efectivamente? 0,7 es muy cagón. En realidad, entre el 3 y el 7%, el 5% es un buen número. No es tan terrible. ¿O sí? ¿Sí? ¿5%? De todos los pacientes. Es que por lo menos lo que aprendí en la escuela, lo que me enseñaron en el fondo era que la cocaína era el demonio y que estaban todos infartados. Bueno, no están así. Ya, no están así. 5%. El problema de la cocaína es primero que los pacientes niegan el consumo. ¿Ya? El 50% de los pacientes que por alguna razón alguien les hace un test y sale positivo, niegan y siguen negando de que consumen cocaína. El 50% de los pacientes. Por lo tanto, el hecho de que el paciente te diga que no consumió significa absolutamente nada. Segundo, producen vasospasmo. ¿Ya? Y eso, desde el punto de vista práctico, nosotros tenemos que manejarlo de la misma manera. ¿Ya? Pero los que efectivamente hacen infarto, con curva enzimática, con todas las alteraciones en el fondo, son un 5%. No es tanto. Este es el electroingreso. Dijeron inicialmente electro normal, inespecífico, se mandó para la casa. Tenían un electro antiguo de este paciente, de este mismo paciente. Por lo tanto, ¿es sin cambio o no es sin cambio? Tiene cambio, pues. Si se fijan en B1, B2, o sea, en B2, B3 y B4, este es el electro antiguo y este es el electro que estamos viendo ahora. ¿Ya? Por lo tanto, tiene un cambio ahí. ¿Ya? Tiene la onda T bifásica que es bastante sutil acá. Este paciente se mandó para la casa. ¿Ya? Volvió segunda consulta a los 3 días, porque volvió el dolor. ¿Ya? Nuevo electrocardiograma. Ahora les pareció que estaba más raro, estaba más marcado, por lo tanto le hicieron un electroseriado. Tercer electrocardiograma. Ya, si se les pasa esto, ya, bien. Por lo tanto, mismo paciente, ¿ya? Electro de base, día 0 al tercer día, ¿ya? Síndrome de Behrens, probablemente, ya, porque le hicieron encima, estaba negativa, no cambió el electro en esa consulta. Cuarto día, infarto, síndrome coronario agudo, ¿ya? Este problema, o sea, estos pacientes, eh, el hecho de poder mostrarlo en el fondo, habla de que tuvieron un buen outcome, ¿ya? El problema es cuando nos quedamos acá y después no sabemos nunca más del paciente, ¿ya? O porque hizo una muerte súbita, porque o sea, acuérdense que por el territorio que está involucrado son más probables las arritmias, más probable el choque cardiogénico, más probable la muerte súbita. Por lo tanto, puede que el paciente no tenga la suerte de volver al tercer día porque sigue con dolor, ¿ya? Ese es el problema. Bien, métanse el Behrens en la cabeza. No van a haber ningún caso más presentado, ya que los becados de segundo presentaron como 20 casos, los casos clínicos el año pasado.
Encontraron Belens por todos lados. Ya, bueno. Tienen prohibido presentar Belens. ¿Ya? Conózcanlo, denle una vuelta. Los que pasen por la coronaria, o sea, por la coronaria, eh, traten de averiguar en qué parada están nuestros cardiólogos con el Belens. No sé si le creen, no he tenido. Yo creo que depende del cardiólogo, pero. Sí. ¿Vi? Es lo mismo, yo tengo que involucrar al especialista que corresponde. Si el especialista que corresponde no cree, no sabe, no quiere, no, lo que no puede pasar es que te digan por teléfono, no, porque este paciente ha venido 3 veces y yo lo conozco y no tiene nada, así que mándalo para la casa. No, doctor, usted evalúelo, dele el alta, yo lo voy a hospitalizar. Claro, si quiere estudiarlo ahora, bien, si no quiere estudiarlo ahora, bien. Y el paciente donde tú podrías discutir dice, no, mira, hagamos un test de esfuerzo y veamos. No, pero no es no porque no, y no tiene que ser mala onda. ¿Cachai? Si esta cuestión, o sea, podemos discutirlo. Doctor, ¿sabe que estoy preocupado porque puede tener un Belens por el patrón cardiográfico? ¿O sabe que doctor tiene un electro sospechoso, una idea proximal? Está con dolor ahora, yo creo que se está infartando. Me parece poco prudente mandarlo a un test de esfuerzo. No porque sea mala onda. Después colgar y putear y decir, de mierda, weón. No me pescó. Pero no, lo peor que podemos hacer es putearlo. ¿Por qué? Porque caga el paciente, no nosotros. El cardiólogo se lo va a olvidar a los 10 minutos. Bien, pero está muy bien. Y lo que tienes que hacer es registrarlo de forma adecuada. Y tratar de hacer todo lo posible para convencer a tu especialista de que piense igual que tú. Si no lo logras, bien, no le vas a hacer más daño al paciente, y eso significa que no lo vas a hacer un test de isquemia, no lo vas a mandar para la casa, no vas a hacer nada, se hospitaliza, punto. Se empieza a tratar como si fuera un síndrome coronario agudo, y después su tratante verá, po. Tendrá que venir a las 4 de la mañana cuando el paciente caiga en choque cardiogénico, no sé. Entre paréntesis, la mayoría de estos casos han pasado eso, y por eso se presentan de esta manera. Porque la mayoría de estos casos, nadie pescó el electro del principio. La mayoría de los casos, muchos de ellos, son revisión de demandas, de malpractice, donde se revisó el electro inicial y se vio y la culpa lo tienen los médicos. A ver, ¿qué no vas a hacer? Va a hacerle más estudios. ¿Por qué? Porque no viene por eso. La pregunta es, ¿para qué le pediste el electro? Ujú. Me imagino que estaba súper tranquilo. Em, ya, es que en ese momento cagamos, po. Lo más probable es que haya sido hipertrofia, hipertrofia con sobrecarga. ¿Y?
Pero si esta cuestión no es simple, por eso es tan complejo. Y hoy día, en el fondo, en la noche también me mostraron un electro de la nada, que un paciente de joven, 45 años, que lo iba a operar el cirujano por una apendicitis y examen preoperatorio, en el fondo, el electrocardiograma con un Belén. No, pues huevón. O Como un sea, Vélez. pero Belén Live. No. Tiene que haber venido con los... Sí, pero con ese patrón. Con una onda bifásica en B2B3. Bien, ¿podemos decir que es un balance? No, porque nunca hizo dolor. Es solo eso. Y hay que darle el valor que tiene. Nada. Entonces, segundo caso. Ya revisamos el balance. Vamos a revisar otro tema ahora. Hombre de 87 años, sensación de lipotimia. Doctora, por favor. Sensación de lipotimia, palidez, sudoración mientras estaba en misa. Sin dolor torácico, sin disnea. Y se pasa a venir a la iglesia, exactamente. Pienso lo mismo. Insiste, y es la típica de los pacientes. No, pero si doctor, si yo no he tenido dolor. Tuve una sensación rara en el pecho. Insiste que no es dolor. Ya hemos conversado, ustedes no son periodistas, por lo tanto eso para nosotros es dolor. Cualquier sensación rara, ¿no? Que tengo un gas acá y no sé qué cosa. Dolor torácico. Chao, no nos compliquemos. Electro interpretado como normal por medio de urgencia. Electro sin cambio significativo con respecto al electro antiguo, interpretado por el cardiólogo en esa visita. Estamos hablando de un hombre de 87 años que hizo un pre-síncope, entre comillas, con síntomas neurovegetativos y asociado a dolor torácico, independiente que el paciente trate de convencerme que no es un dolor torácico. Hablando de un paciente de altísimo riesgo. ¿Ya? Ese era el electro inicial. Doctor Ocampo, ¿qué le parece? No, doctora. Estamos hablando de un 5 pero un paciente de 87 años. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Ya, que no tenga una arritmia. Primero. ¿Está en ritmo sinusal? Bien. ¿Ya? No sea mentirosa, doctora. ¿Un poquito? ¿Está en la línea de base? No, no se lo compro. No se lo compro. ¿Le ves o sea, signos de infarto agudo? ¿Activamos hemodinamia? Bien, ¿llamamos al cardiólogo? ¿Sí? ¿Seguro? ¿Por qué? Primero, porque independiente de lo que muestra el electro, un hombre de 87 años que hizo un síncope con síntomas neurovegetativos. ¿Ya? Por lo tanto, no se nos puede pasar. Lo que está mal en este caso es esto. Sin cambio significativo respecto al electro antiguo. ¿Ya? Este es el electro antiguo de este paciente. ¿Qué cambios tiene? ¿Ya? El paciente se trata con antiemético. La nitroglicerina que le dieron no cambia esta sensación rara en el tórax. Se decide no seguir con el estudio. ¿Ya? Desde el punto de vista corazón, como tiene 87 años, hizo un presíncope, tuvo síntomas vegetativos, decidieron dejarlo hospitalizado para hidratación endovenosa. ¿Ya? La palidez y las náuseas mejoraron con un bolo de fisiológico, ya fluido intravenoso. Se demora un poco en subir porque no hay cama, está aproximadamente 3 horas en el servicio de urgencia. Iban a hospitalizarlo en... que decir chucha, así como sorprendido. Tuvo 3 horas, weón. A la hora... O sea, ahora, ahí no es a la hora, ahora lo van a subir. Y el paciente refiere nuevamente, hinchando las pelotas, que no le duele el pecho. Pero de nuevo se pone a transpirar, se pone pálido y tiene esta sensación rara. Le toman el electrocardiograma. ¿Sí tenía qué?
un síndrome coronario Carlos inferior-posterior. Ya acuérdate que tiene, ¿cómo se diagnostica el infarto de pared inferior, doctora Elguera? ¿Ya? Bien, lo dijo como de atrás para adelante. Pero bien. Onda R alta, infrarreal del ST y onda T positiva. Pero bien, si me da lo mismo para qué lado lo diga. Infero posterior. ¿Ya? Entonces, ¿por qué es importante esto y por qué tenemos que saberlo? En el electrocardiograma normal, la onda T en ABL es siempre positiva o isoeléctrica, ¿ya? Y el segmento ICT debería ser isoeléctrico, ¿ya? Salvo dos excepciones, que en el fondo no es un electrocardiograma normal, pero donde es esperable que haya una T negativa. El infarto agudo de pared inferior, como hemos visto, en el fondo tiene los cambios con superior nivel en pared inferior, pero además tiene cambios en espejo en pared lateral, ¿ya? Y eso lo sabemos en el fondo y lo revisamos. Y las ondas, o sea, los cambios recíprocos en el fondo son infranivel del ST y onda T invertida. Este es re fácil, ¿ya? Para inferior, si miramos ABL, tenemos onda T invertida con un infra en ABL, ¿ya? El punto, y este es del Marriott, que es uno de los textos guía que usa Matú, es que los cambios recíprocos en el ABL, en el contexto de un infarto agudo de pared inferior, pueden presentarse antes de los cambios en pared inferior, antes del supernivel del ST en pared inferior. Por lo tanto, puede ser en un paciente que tiene síntomas sugerentes de que tomamos un electrocardiograma y encontramos una onda T invertida en ABL, que sea un cambio precoz de un infarto que en las próximas 1 o 2 horas va a ser evidente en el electrocardiograma, ¿ya? Por lo tanto, la onda T invertida en ABL no es inespecífica, y aunque sea una sola deriva, no significa que va a ser siempre un infarto, pero significa que, dependiendo del paciente asociado a la clínica, vamos a hacer electroseriado y ese paciente no se va de alta sin un control decente y hasta que estemos tranquilos de que la onda T invertida en ABL no significa un cambio precoz de pared inferior, ¿ya? Hombre, 56 años, síntoma de reflujo, antecedente de reflujo gastroesofágico. En triad se le indica Malox, se siente algo mejor y está hinchando porque se quiere ir, ¿ya? Es hipertenso, es tabáquico. Huevió tanto que lo mandaron para la casa, ¿ya? Justo antes de ir, cuando se iba yendo, volvieron los síntomas, ahora asociados a sudoración, ¿ya? Electro inicial interpretado como normal. Este es el electro inicial de este paciente, ¿ya? Vemos que no tiene ningún cambio, nada, salvo la inversión de la T en ABL. Este es su electrocardiograma basal. ABL positivo. Electro 1, les pareció que podía ser. Electro 2, lo controlaron. Bastante más evidente. Fíjense cómo la onda R aquí va subiendo y se va infradesnivelando. Y acá va subiendo el ST, ¿ya? Este electro me parece que ya es diagnóstico de un infarto con supra de inferior. Tercer electro, más evidente, ¿ya? Por lo tanto, de nuevo, único cambio precoz, inversión de la T en ABL, ¿ya? Y el cuarto, ya, si llegamos a este, a lo mismo. Cuidado con los síntomas tipo reflujo, ¿ya? Sobre todo en pacientes mayores, sobre todo en pacientes que nunca en la puta vida han tenido antecedentes de reflujo, ¿ya? ¿Por qué? Porque es el diagnóstico erróneo que uno encuentra en las fichas de los casos de malpractice que se pierden. La mayoría de los infartos que mandamos para la casa se mandan con diagnóstico de reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, antes de anotar reflujo gastroesofágico, sí, cachetense, weón. Péguense y piénsenlo 10 veces. Lo mismo que cuando escriban gastroenteritis. Por favor. Pensar en la pared inferior, mirar el ABL. 47 años, cardiopatía coronado corrosivo. Náusea, síntomas tipo reflujo, de nuevo. La pared inferior dicen que porque irrita el diafragma y por la reacción vagal. Nadie sabe muy bien, nadie tiene muy claro por qué, pero efectivamente los infartos de pared inferior habitualmente se presentan con síntomas atípicos y de tipo como dolor urente, epigastralgia, harta pacientes se quejan como de belching, así están prendidos, ¿ya? Que están tirando flatos. No está muy claro por qué. Electro inicial. ABL
Ojo con ABF, ¿ya? Este es el electrocardiograma basal. Fíjense que aquí está isoeléctrica, está plana o un poquito positiva, pero es distinto. Este es el electro basal del, ¿ya? Por lo tanto, es distinto, es súper sutil, ¿ya? Pero afortunadamente, acuérdense que tenemos al paciente, tenemos el examen físico, tenemos nuestra historia, ¿ya? No tenemos solamente el electrocardiograma. Si usamos solo el electrocardiograma, vamos a ser muy malos, ¿ya? Pero si lo asociamos a la clínica, nos va a ayudar más que nos va a perjudicar. Buena respuesta a Malox, este paciente lo dieron de alta. Volvió a las 2 horas porque volvieron los síntomas. Tomaron de nuevo el electro inicial, lo repitieron en el electrocardiograma, ¿ya? Más evidente la inversión en ABL, tercer electro, pared anterior e inferior comprometida, ¿ya? Por lo tanto, nuevamente, el único cambio precoz es la onda T invertida en ABL, ¿ya? 70 años, cambio inespecífico del ST, derivado por dolor torácico. Tiene infradesniveles, ¿ya? Por lo tanto, este paciente no se le va a pasar a nadie, ¿ya? El punto es que este paciente rápidamente en un servicio de urgencia ocupado en el fondo con mucha gente, con mucha demanda, uno pudiera rápidamente, este es un paciente fácil para nosotros, en el sentido de que hay que partir manejo de síndrome coronario agudo, conseguirle una cama y subirlo, ¿ya? El punto es que vieron a este paciente, el médico de urgencia le llamó la atención que pese a que tenía infradesnivel, tenía una onda o sea, una onda T en ABL que está infradesnivelada. Por lo tanto, decidió partirle el tratamiento y controlar el electro 1 hora después, ¿ya? Y significa... No perdió nada. Porque lo que hizo estuvo muy bien. Porque si este paciente hubiera subido a la coronaria... Sí, claro, po, tratamiento médico, no hemodinamia. Entonces, entre comillas, perdimos 1 hora y le partimos tratamiento. O sea, lo anticoagulamos, le dimos... Depende si creen o no en el Plavix, da lo mismo, pero partimos tratamiento. Y por devorarlo y conocer la alteración de la ABL, hicimos un cambio de conducta, ¿ya? Y ese paciente subió a donde tenía que subir. Ese paciente no tenía que subir en una coronaria, tenía que subir en hemodinamia. Esta niña, 55 años, es un caso del servicio de urgencia en Baltimore, que es un servicio de urgencia en el fondo, entre comillas, público. Los gringos no tienen medicina pública, pero es un county. 50 desastre, como en todos los hospitales, como en todos los counties en el fondo y todos los hospitales públicos de todas partes del mundo, lleno de pacientes. Por lo tanto, era una mujer de 55 años que venía con dolor torácico que era claramente atípico, ¿ya? Por lo tanto, llegó, como es un centro en el fondo, los gringos tienen protocolos bastante más estructurados, todo, como venía por dolor torácico, la pasaron al triage, se le tomó un electro, se lo interpreta a un médico de urgencia. Si el electro está normal, la paciente el fondo puede salir de nuevo a la sala de espera y esperar que se haga un cupo para volver a entrar. Que suena razonable, ¿ya? Acuérdense que el standard of care actualmente es que todo paciente que llega al servicio de urgencia con dolor torácico debería tener un electro tomado e interpretado por un médico antes de 10 minutos, ¿ya? Le toman este electro, diagnosticado normal, ¿ya? Y me parece que está normal, ¿ya? Por lo tanto la señora se fue para afuera. Tuvo 4 horas afuera. Cuando lograron pasar, la señora insistía que tenía un poco de dolor, que se sentía rara, y le controlaron el electrocardiograma, ¿ya? Afortunadamente les pareció que tenía cambio, ¿ya? ¿Por qué? Miren la ABL. Inicialmente estaba normal, ABL negativo, ¿ya? 20 minutos después, ya estando a los 20 minutos de haber entrado al box, dice en el fondo, la paciente hizo un paro cardiorrespiratorio en taquicardia ventricular. Afortunadamente salió y este era el electro de salida, ¿ya? Electro, o sea, infarto de pared inferior, ¿ya? Tenía una derecha tapada, una lesión de la derecha del 100%. Afortunadamente esta mujer anduvo bien,
no tuvo déficit neurológico, ninguna cosa. Y lo único que agradecía a este weón que esto haya pasado a los 20 minutos después de que entró al box y no en la sala de espera. Porque tuvo 4 horas afuera y 20 minutos adentro. A veces nos protegen. Ojo con los dos casos, bloqueo completo de rama izquierda y hipertrofia ventricular izquierda, ¿ya? En esos dos casos es, entre comillas, normal, lo que es esperable encontrar una onda T invertida en ABL, ¿ya? Bloqueo de rama izquierda y hipertrofia con el ABL negativo, ¿ya? No es que sea normal, porque los electros no son normales, están alterados, pero no son de isquemia en el fondo, ¿ya? Es esperable para esa patología específica. Bien, caso número 3. Hombre, 84 años, dolor torácico y síncope. Llega a los servicios de urgencia porque tiene un electro que es un desastre. Doctor Pessoa, ¿qué le parece? ¿Ya? Pero son T invertidas asimétricas. ¿Quién ha aprendido de eso? ¿O qué saben de eso? De las ondas T invertidas. Eso es lo que dicen habitualmente, ya que las ondas T asimétricas son de sobrecarga y las ondas T simétricas son de isquemia. El rendimiento de eso no permite descartar una u otra. Es cierto que es un poco más probable, pero en ningún caso permite descartar que estas ondas T sean de isquemia, ¿ya? Pessoa, ¿tiene isquemia o no tiene isquemia este electrocardiograma? ¿Tiene isquemia aguda? ¿En qué pared? ¿En qué pared tiene isquemia? ¿Cómo? De nuevo, Juanito, que no te escuché bien. B2 y B3. Ah, ya. D2 y D3. Ya. Estoy de acuerdo. ¿Y no ves en ninguna otra parte más? Bueno, Juanito, ¿cuál es la línea de base del electrocardiograma? ¿Con respecto a qué medimos los cambios del ST? TP, bien. Por lo tanto, este es el TP. ¿No te parece que tiene infra? ¿Y acá? Acá está el TP. ¿No te parece que tiene infra? ¿Y acá? También, pues. Entonces, ¿tiene isquemia de qué pared? ¿Ya? Sería antero, septo, infero, lateral. Más fácil decir isquemia difusa, ¿o no? Sí, pues. Bien. Juanito, te voy a seguir dando. ¿Tiene supranivel del ST o no tiene supranivel del ST? ¿Ya? ¿De acuerdo? ¿En B1? Sí. Y a ver, ¿son derivadas contiguas o no? No. Bien, pues entonces podemos hablar de que esto es un infarto con supra de nivel del ST. Ya. Tratamiento, síndrome coronario agudo sin supra del nivel del ST. Ya, a nadie le cupo duda de que este paciente estaba haciendo isquemia aguda. Vimos que tiene comprometida todas las paredes infradesnivel y efectivamente tiene un supra acá que no es contiguo con el supra de BR. Ya, por lo tanto no cumple los criterios de nitroglicerina, claro, nitroglicerina, aspirina y heparina. ¿Ya? Los síntomas mejoran, el paciente se ve mejor. De hecho, controlaron el electrocardiograma, los infradesniveles revirtieron. ¿Ya? Menos signos de isquemia. Se hospitaliza en unidad coronaria para continuar el manejo. A las 8 horas el paciente cae en shock cardiogénico, hace un paro y se muere. No lo pueden reanimar. ¿Ya? Juanito, el electro que vimos es altamente específico de esta evolución. Sabíamos que le iba a pasar esto a este paciente, si es que lo tratamos con manejo médico. Y vamos a verlo de nuevo y vamos a ver por qué. De ahora en adelante, los de segundo yo creo que ya lo tiene un poco más internalizado. Los de primero, acuérdense que el electrocardiograma es de 12 derivadas, no de 11. ¿Ya? ABR es la derivada que nadie pesca. ¿Ya? Van a empezar a mirarla.
van a empezar a mirarla, porque sí vale la pena. Si encuentran un supradesnivel del ST en ABR, en concomitancia con otros signos de isquemia, que puede ser supra o puede ser infra, difuso en el electrocardiograma, es un signo de alarma y es un factor tremendamente ominoso para el paciente, ¿ya? Por lo tanto, no da lo mismo. ¿Y esto de dónde sale? De la literatura cardiológica. Supradesnivel en el CT, en ABR, en el electro con síndrome coronaria aguda, traduce estas tres posibilidades: o una lesión de tronco de la coronaria izquierda, o una lesión de una DA muy proximal, o una enfermedad severa de tres vasos. Por lo tanto, parece todo malo, ¿ya? Y efectivamente es malo. Es como pecaminazo no pescar el ABR. ¿Cómo cresta no pescábamos el ABR? Supradesnivel del ST en ABR. Acuérdense, esto es siempre en concomitancia con otros cambios isquémicos en el electrocardiograma. Hay algunos criterios que dicen más de 10 supradesniveles, más de 9 derivadas con infradesnivel, da lo mismo. Si ven un electro que claramente, evidentemente tiene isquemia y isquemia difusa, miren el ABR, al tiro, ¿ya? En los infartos con supra, miren el ABR. ¿Y por qué? Porque si se encuentran que además del supra en ABR tiene un supra en ABL, o tiene un supra en B1 y el supra que tiene en ABR es mayor que el que tiene en B1, es 98% específico de una lesión de tronco coronaria izquierda. ¿Por qué cresta nos importa una lesión, saber que el paciente tiene una lesión de tronco coronaria izquierda? ¿Ah? Perfecto. ¿Y qué es lo que no vamos a hacer con ese paciente? Trombolizarlo. Nitroglicerina, ¿por qué no? ¿Queréis mantenerlo con dolor, weón? Malo. ¿Cuándo nos quedábamos? Cállate, Rey. ¿Cuándo nos quedábamos con? ¿Cuándo nos preocupaba la nitroglicerina? En el infarto parainferior. ¿Por qué? Porque puede comprometer el derecho. ¿Ya? Aquí estamos en el tronco de la coronaria. Nada que ver con parainferior. Por lo tanto, si le quieres dar nitroglicerina, o sea, por favor, dale nitroglicerina. Ojalá que no sea lo único que haga. Pero si vas a hacer algo, dale nitroglicerina. Bien. Dale su aspirina. ¿Qué es lo que no le vamos a dar? ¿Qué antiagregante? ¿Aspirina? Con más personalidad. Pinoza. Puta. Clopidogrel. ¿Por qué no le vas a dar clopidogrel? ¿Ah? Arellano, ¿por qué no le vas a dar clopidogrel? No, po. O sea, si fuera angio, Vuele, ¿por qué no le va a dar clopidogrel? Verdugo, ¿por qué no le va a dar clopidogrel? Ocampo, ¿por qué no le va a dar clopidogrel? Bien, porque la lesión de tronco es una lesión que no se puede mejorar con angiografía. No es susceptible de poner un stent. Por lo tanto, la probabilidad de que ese paciente termine en cardiocirugía o un bypass de emergencia es altísima. Si lo cargamos con 300 miligramos de Plavix, el cardiocirujano no se puede meter por los riesgos de sangrado. Y el problema es que dura 6 días. Es un desastre. No es una lesión que se pueda solucionar con una angiografía. Por lo tanto, es importante. Y es importante que lo sepamos. ¿Ya? Hay drogas nuevas, que el ticagrelor, que el famoso Brilinta, ¿ya? Tiene harta industria detrás. Tiene harta industria detrás. ¿Ya? De hecho, ya compraron algunos de nuestros cardiólogos. ¿Ya? Y está bien, está bien. No estoy diciendo que esté mal. ¿Ah? Sí, es que son el mismo equipo. Bellet trabaja allá. El Brilinta es, creo yo, un excelente medicamento. Bueno, ¿por qué? Porque el pic plasmático es mucho más rápido y el inicio de la acción es más rápido. La ventaja que podemos encontrar nosotros es que precisamente en este tipo de pacientes, acá, podemos decirle al cardiólogo, y de hecho estamos avalados por las guías de la AJA, las últimas guías de la AJA de STEMI, de no dar el ticagrelor en la urgencia, sino que esperar a que hagan la coronariografía, identificar que efectivamente no sea un tronco o no sea una lesión, enfermedad severa de tres vasos,
que no sea una lesión que requiera bypass o cirugía en el fondo de emergencia. Y una vez que se hace la coronografía, se carga al paciente con Brilinta. El pic de acción es muchísimo más rápido, por lo tanto nos da ese plus, versus el Plavix que se demora más. El punto es que como es mejor el antiagregante, generalmente se vengan más. Pero bueno, una cosa por otra. 70% de mortalidad si es que se maneja en forma médica. Si es que lo mal interpretamos en el fondo como isquemia difusa o síndrome coronariano sin supra, 7 de cada 10 pacientes se van a morir dentro de las primeras 24 o 48 horas. Por lo tanto, el manejo tiene que ser invasivo. Hay un trabajo incluso que dice que el factor más determinante en la mortalidad de los pacientes es la demora a la terapia invasiva. ¿Cuánto se demora ese paciente en llegar a? ¿Ya? ¿Por qué? Porque si tiene una enfermedad de 3 vasos, pese a que no se va a solucionar el problema, generalmente hay una arteria culpable, donde se puede tentear la lesión en el fondo y dejar lo otro para otro tiempo. Si tiene una DA proximal, acuérdense que dijimos, troncocoronaria, DA proximal, enfermedad cerebral de 3 vasos. Si tiene una DA proximal, generalmente les pueden poner stent, ¿ya? O poner una angioplastía de rescate en el fondo y después solucionar el resto. Ahora, si tiene un tronco, generalmente estamos mal, pues no andan bien. No andan bien, ¿ya? Por eso estos pacientes, pese a que se manejen en forma invasiva, tienen un 40% de mortalidad. Es un muy mal lugar para tener las lesiones. Ojo con el clopidogrel, el prasugrel, el ticagrelor, que son todos los antiagregantes potentes en el fondo que nos piden y nos exigen que usemos antes de. Por eso es interesante conocer esto, porque si tenemos la duda, en el fondo, uno tiene razones como para no darlo, o razones como para argumentar no darlo. Si lo conocemos además y encontramos un electro que no tiene criterios de, podemos darlo igual, más tranquilo. Aunque acuérdense que el electro no es ni sensible ni específico para esto. O sea, más que específico no es sensible, ¿ya? Por lo tanto, el electro puede no mostrar, le damos el Plavix, el Brilinta, lo que sea, y el paciente igual tener una lesión de tronco, que no se ve en el electro, porque no es lo suficientemente sensible. Pero si se ve, es altamente específico. ¿Ya? Por lo tanto, ese subgrupo de pacientes los podremos ayudar. Este también es un no-brainer. ¿Ya? Tiene un infarto paranterior. Miramos el ABR. Tiene un supra en ABR. Y además, tiene un supra en B1. El supra de ABR es mayor que el supra en B1. Este paciente a los 44 años tenía una lesión de tronco. 60 años. Dolor torácico. ¿Qué les parece? Maricón. ¿Hay isquemia aguda o no hay isquemia aguda? ¿Por qué? Porque tenemos infradesniveles en pared lateral, en pared anterior, aquí, y en pared inferior. Tenemos infradesniveles difusos. ¿Qué vamos a hacer de inmediato? Vamos a mirar la ABR. ¿Tenemos supra en ABR? Sí, tenemos supra en ABR. Miramos el B1. ¿Tiene supra en B1? Tiene supra en B1. ¿Es menor que en la ABR? Sí. ¿Tiene supra en ADL? No. Por lo tanto, ABR, supranivel del ST en ABR más B1 y que ABR es mayor que en B1, altamente específico del tronco. Este paciente tenía una lesión de tronco. ¿Qué les parece? ¿Signos de isquemia tenemos? Sí, tenemos un infarto con supra de pared anterior. ¿Sí? Y además tenemos infragenivel en B4, B5, B6 en pared inferior. Miramos la ABR, ¿hay supra? Hay supra. En B1, sí. ¿Es mayor que el ABR que en B1? No. ¿Tiene supragenivel en ABL? Sí. Tronco. Misma cosa. Infradesniveles difusos por todos lados. Supradesnivel en ABR, supra mayor que en B1. Lesión de tronco. Tuvimos... Estaba solo cuando recibí ese caso. Pero, o sea, allá en el San Juan. Caballero de 60 años. Que trabajaba en la construcción. Estaba sentado en el techo trabajando. Empezó con palpitaciones, dolor torácico. El dolor fue empeorando rápidamente. Así que lo agarraron y lo trajeron al San Juan de Dios. Me fue a buscar la enfermera. Estábamos pasando de visita.
porque el paciente se veía mal, claramente se veía mal. Y de hecho le habían controlado signos vitales, no tenía una frecuencia registrada de 178, con presión de 80-40 y saturómetro no marca. ¿Ya? Yo entré cuando lo estaban pasando a la camilla. Lo pasaron a la camilla y el caballero dejó de gritar, se reperfundió y se veía la raja. Se le pasó el dolor, nada. Control de signos vitales, frecuencia cardíaca es 75 por minuto, presión normal, saturando normal. Le pedimos un electro. El electro de ingreso tenía un infradesnivel del ST de menos de 1 milímetro en, de B2 a B6 y en par inferior. Y tenía supradesnivel en ABR. Le tomó un electro a los 10 minutos. Electro absolutamente normal. Por la historia del caballero, eran dos opciones en el fondo. O hizo un test de esfuerzo positivo con una supraventricular, ¿ya? O lisa y llanamente hizo un ataque cardioventricular con pulso. Inestable. Porque venía choqueado, venía claramente choqueado. Se la presentamos al cardiólogo, que se la compró. Se estudió y terminó en cirugía. Tenía una lesión de tronco. A los 60 años. Bueno. Un caballero... No sé cómo lo operaron al final, si ni siquiera era del sector. Porque estaba trabajando ahí, ¿no? Sí, trabajaba en la Municipalidad de Santiago, pero vivía como en La Pintana, una vez así. Sí, yo creo que le interesó el caso. Y terminó operado. Pero bonito, 10 minutos. 10 minutos y el electro estaba absolutamente normal. Interesante. No le saqué foto. Estupendo. Entonces, supradesnivel del ST en ABR, en síndrome coronario agudo, muy malo. Traduce lesión en tronco de aproximada a la enfermedad severa de 3 vasos. Si tenemos supra en B1, que es menor que el supra de B3, tronco. Si tenemos supra en ABR y en ABL, tronco. Y esto, en el fondo no lo he mencionado, pero supra de más de 1,5 milímetros se relaciona con alta mortalidad. ¿Ya? Tronco de aproximada a la enfermedad severa de 3 vasos, todas tienen alta mortalidad con manejo médico y con manejo invasivo. Pero es mejor con manejo invasivo, peor con manejo médico. Para terminar esta sesión en el fondo y para terminar la parte de isquemia, mencionan acá el tema de las ondas T hiperagudas. ¿Qué es lo que han aprendido normalmente? ¿Cuál es el cambio más precoz del electrocardiograma en la isquemia? La T hiperaguda. Es importante definir qué significa T hiperaguda, ¿ya? Porque habitualmente uno piensa en tamaño, que son las T altas y que después va... Bien. Y de base, ancha. Bien. Las de base angosta, ¿qué son? Hipercalemia en general, ¿ya? Más que el tamaño, y la invitación que nos hacen en el fondo es a fijarse en la morfología de la onda T. Da un poco lo mismo el tamaño. Si uno se fija solamente en el tamaño y en el base, el ancho de la base, son relativamente inespecíficas incluso de isquemia, ¿ya? Lo que hay que mirar es la primera porción de la onda T, la morfología de la primera porción de la onda T, ¿ya? Este es re fácil, porque tiene supra y está clarito, ¿ya? Pero fíjense, por ejemplo, acá en B5 o en B6, tiene una subida que es absolutamente distinta a B3 y B4, ¿ya? Si la primera porción de la onda T les parece que es recta hacia arriba, eso es lo que es una T hiperaguda, ¿ya? La morfología de la onda T es mucho más importante que el tamaño, ¿ya? Si se fijan, nosotros definíamos, bueno, aquí se cumple, pero para hablar de una T alta tiene que ser mayor que la onda R, ¿ya? Aquí se cumple, pero si esta fuera más baja, pues la morfología es igualmente preocupante. Y el punto, y lo que tenemos que saber, es que son cambios precoces. Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a llamar hemodinamia? No, vamos a hacer un electroseriado y vamos a ver si hay algún cambio o no. Si llevamos 25.530 electros y no hay ningún cambio, bueno, el paciente tiene la onda T así nomás, ¿ya? Pero lo más probable es que sí veamos cambios, porque efectivamente son precoces, ¿ya? Onda T hiperaguda, de nuevo, fíjense en B2, B3, B4. Onda T que sube recta, para arriba. No tiene la curva habitual, ¿ya? No tiene la que se ve acá en B6, por ejemplo, que sube lentito, tranquilo y baja. Recto hacia arriba, recto hacia arriba, recto hacia arriba. Ondas T hiperaguda. ¿Qué les parece esa? ¿Cuáles son las derivadas preocupantes? Las que son de morfología más preocupantes, B3, B4 y B5, ¿ya?
Fíjense que no sigue la curva típica, ¿ya? No es lo mismo que esto, que este es el D2, probablemente. Fíjate cómo sube el ST. No tiene la forma clásica, ¿ya? Miren la parte inferior, se ve bien como sube tranquila la T y baja, sube tranquila la T y baja, versus esto, y la morfología. Onda T hiperaguda. B1, B2, B3. ¿Ya? ¿Cuáles son las derivadas preocupantes aquí? Bien. 1 y ABL, la pared lateral. ¿Ya? Y además tiene cambio en pared inferior. Así que esto en realidad es un infarto con supra a nivel del ST. No necesitamos onda T ni nada. Porque tiene supra. Pero sirve para... Fíjate la diferencia del B2, donde llega el ST, sube tranquilo, versus el ABL y el 1. Plano, recto hacia arriba. ¿Qué derivadas les preocupan aquí? A pared inferior. Perfecto. Este es el electrobasal de este paciente. Fíjense en la pared inferior. Miren ahora. Por lo tanto, para terminar la clase de hoy día, hemos hablado de 4 cosas. Cuidado con la onda T bifásica de B1, B2 a B3, B4. Saber bien qué significa un Valence y qué no es un Valence, ¿ya? Saber cuándo activar hemodinamia ahora porque es un infarto. Y saber cuándo tratar de convencer al cardiólogo que que lo estudie en 24 horas, en 48 horas. No los mandamos para la casa, no los metemos a test de esfuerzo. Mirar siempre la BL, ¿ya? Síndrome coronario agudo, pensando en síndrome coronario agudo con supranivel del ST de pared inferior. Recuerden que los cambios pueden ser precoces y presentarse antes de los supraniveles en pared inferior. Mirar el ABR. El ABR es pésimo. Si encontramos un supra en ABR, estamos mal. Siempre y cuando se asocie a una clínica y se asocie a otros cambios de isquemia en el resto de las derivadas, ¿ya? Pensamos en tronco, en D proximal y enfermedad cerebral de 3 vasos. Y fijarse en la morfología de la onda T, sobre todo en los cambios, en las primeras horas. El paciente llega con pocas horas de evolución, le hacemos el electro, tenemos que mirar la onda T. Independiente que no haya supra, podemos sospechar de que ese paciente va a evolucionar hacia un supra a nivel del ST. Eso.